Buenas noches, César. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿algún, alguna pregunta, alguna reflexión que me gustaría compartir contigo? Em, una creo que le acabas de contestar a Javi o a Javier. La pregunta que tenía es si la conciencia está siempre presente, ¿qué es exactamente lo que impide el reconocimiento, reconocerla aquí y ahora? Y de lo que le has contestado a Javier es el yo, la mente. Pensar yo soy el cuerpo. A lo que dejo de Eso es. pensar que soy el cuerpo, me doy cuenta de que soy conciencia. Ese es lo que se llama el velo de la ignorancia. Correcto. Así que cuando se sumerge el ego en la conciencia, Ujú. desaparece el velo. Es como Correcto, una cosa es la otra, es lo mismo. correcto, Vale. correcto. Ok. Ayer, cuando iba por la calle, me iba fijando en la gente y veía caras, interpretación lógicamente mental, caras que indicaban dolor, sufrimiento, tristeza, emociones varias. La pregunta es si el sufrimiento ajeno o el sufrimiento propio que pueda tener uno juega algún proceso de alguna forma en la disolución de ese yo ilusorio. El, Si tiene sufri- algún papel activo o tiene algún... el sufrimiento, si no es sufrimiento, la búsqueda no surge, no comienza. No surge la pregunta acerca de la raíz o la causa del sufrimiento, que es el ego. Ujú. Es entonces como si fuera necesario. Mm. Paradójicamente, sí. La Ramana despertó gracias al mayor de los sufrimientos, que es el miedo a la muerte. Ujú. Mm. Eso es así en, en todos los casos. La Es mayoría, decir, la mayoría que yo sé. En el mío, fue vale, ok, vale. el sufrimiento mental, ni siquiera el físico, Ujú, sino el mental. ujú. Em, y como la mente siempre está jugando, siempre está creando, siempre está rechazando, siempre está analizando, siempre está descartando o apropiándose de cosas, em, pensaba, la mente pensaba hasta qué punto la autoindagación puede ser un juego de la mente. La mente puede que juegue con la indagación. Quien Ujú, indaga es la mente. ujú. Ahora, si la indagación, si uno no juega con la indagación, sino que se entiende lo que realmente significa la indagación, entonces la indagación disuelve al indagador, es decir, a la mente. Y hay forma de discernir cuando está jugando la mente para hacerse importante, interesante o pensar que se avanza con la autoindagación y cuando es seria, real, sólida. ¿Hay Cuando, alguna forma de cuando diferenciar? o se queda genuinamente quieta o simplemente se sumerge en su fuente. O sea, que esa es la señal, digamos, correcta, la quietud,
que permite eh, esa inversión, ese de disolverse en la fuente, mientras que si hay autoexploración o hay un seguimiento del pensamiento, hay unas conclusiones o hay una autorreflexión, todo eso no es más Correcto, que jugar. correcto, Y cuando surge ese jugar, lo que se recomienda es volver a parar. correcto. Entonces, a ver cómo se podría decir, es como un caballo desbocado en el que tratamos de reconducirlo con las riendas, pero no tiene que haber esfuerzo en esa quietud. No, no, no con las riendas, le ofrecen un pasto más agradable, más sabroso que el que está comiendo afuera. ¿Sí? Es la manera de regresar a ese animal salvaje al establo, de que no salga del establo, que se quede en el establo, ofreciéndole un pasto mejor que el que pueda comer en otro lado. Eso sería como una especie de, iba a decir, de trampa, de seducción. Correcto. Lo que estamos es seduciendo la mente a que busque su lugar de origen. Al hacerlo, desaparece en su lugar de origen, se disuelven. Y pero no se va a dejar engañar tan fácilmente, ¿no? Quiero decir que, Es un dicho así, parece... La mente no es más que un pensamiento. Yo soy el Sí, cuerpo. sí, ¿De dónde surgió ese pensamiento? Esa es la manera surge de... de dirigir la mente a su fuente. ¿De dónde surgió el pensador? Surgió de algún lugar, en algún momento. En la noche desaparece. ¿Dónde desaparece? ¿Sí? ¿Y de dónde surge? La indagación por eso solamente se puede hacer en la vigilia, porque la mente desaparece en el sueño profundo. Ujú. Y vela la conciencia como la experiencia misma del sueño profundo. Oscuridad plena, ignorancia plena. Y luego vela otra vez a la conciencia proyectando todo este mundo en ella. Eso es lo que se llama el poder de la conciencia. El poder, un poder que se llama velo y el otro se llama proyección. Pero es la misma mente, el velo y la proyección. Y hay alguna explicación de cómo al pasar de la vigilia al sueño profundo, esa disolución de la mente en la conciencia en el sueño profundo, es decir, ¿hay algún tipo de, sí, explicación? Es decir, en la vigilia está presente y cuando nos vence el sueño o el sueño cae y pasamos a esa fase de sueño sin sueños, que la mente se disuelve en la conciencia, ¿hay alguna explicación? ¿Alguna... No, ni siquiera nadie ha podido descifrar ese misterio, ni va a poder hacerlo nunca. No tiene porque no tiene motivo, ni razón, ni nada. Es que Cu- es algo fantástico. Cuando sí, cuando mucho se puede decir que es debido a las tendencias. Todos saben que surge de manera espontánea. ¿Sí? La manifestación aparece de manera espontánea. En esta escuela no se acepta la teoría de la creación, que implica tiempo, Ujú. sino es espontáneo. Todo el mundo
Pasa espontáneamente, sí, sí. No voluntariamente, espontáneamente, de la vigilia al sueño onírico o al sueño profundo. Ujú. Del sueño profundo o al sueño onírico o a la vigilia. Y se habla de manifestación siempre y cuando se considere como otro, aparte de la conciencia. Porque nada de eso existe independientemente separado de la conciencia. Es que me parece asombroso. Correcto. Cuando uno indaga honestamente, sinceramente, profundamente, uno se da cuenta que yo no tengo nada que ver con nada de esto. Y lo sabes sin proceso intelectual, simplemente te das cuenta, ¿m? De que no eres la mente, eres la conciencia de la mente, aquello que es consciente, aquello que es conciencia. Y que tú no estás haciendo nada para que eso suceda o no suceda. Sucede de manera espontánea. Cualquier manifestación surge de manera espontánea y la conciencia es libre de fuerza. Por eso le decía a Samari lo del poder superior, lo de entregarse porque hay un hacer, no hay un hacedor, y entonces es abandonarse, las cosas tienen que surgir, impulsa toda acción, le decías, ¿no? Es decir, no hay hacedor, permite o Por se va así, a hacer las cosas. por así decirlo, Sí, realmente ni siquiera hay acción. Este conocimiento, si realmente se entiende y se aplica, es fascinante. Se devela inclusive el funcionamiento de todo, todo así. Conócete a ti mismo y lo demás viene por añadidura. Por eso los sabios nunca dicen, bueno, conoce todo lo demás y luego conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y lo demás llega por así, llega por añadidura. Conoce el reino de los cielos primero y lo demás viene por añadidura, solo. ¿Mm? El reino de los cielos es ese trasfondo ininterrumpido de silencio. hablas obviamente de los reinos de los cielos en esa versión, digamos, católica, cristiana. Mm. Eh, en- Dado que has nombrado esto, ¿existe para ti alguna diferencia entre lo que se puede llamar sagrado y profano? No, O sea, todo es lo mismo, sin separación, sagrado y profano. no, en el estado natural no hay conceptos de sagrado y profano, porque no, Claro, es mental, claro, tiene que haber otro, ¿mm? Y alguien que vea al otro y lo considere como sagrado y profano. con lo cual todo es lo mismo. En ese sentido, digamos, único. En lo mental sí que hay sagrado y profano, pero por decirlo de alguna forma, no hay diferencia entre lo sagrado y lo profano en términos de conciencia o de perspectiva de conciencia. Es En, todo lo mismo. en términos de conciencia no existe nada sino conciencia. La división sujeto-objeto es mental y la mente misma. Por eso a veces indicas lo de, en términos relativos, sí que hay diferencia, es decir, a nivel mental o en el día a día, esa diferencia entre sagrado y profano, entre correcto e incorrecto, entre mal y bien,
en nuestro día a día, en la vida práctica, se marcan diferencias o marcamos diferencias a nivel o desde la perspectiva de la conciencia, solo hay conciencia, Correcto. pero para manejarse se emplea o empleas a veces lo de relativo, ¿no? Eso desaparece cuando desaparece el ego también. Para que sepas lo que es correcto, debes tener una preconcepción, una idea Uh preconcebida -huh, que es incorrecta. uh Y para que sepas lo que es incorrecto, necesitas una idea preconcebida de lo que es correcto. El ego funciona, tiene que discriminar, ¿sí? -huh. Proceso de discriminación es a través del uso del intelecto. Pero el intelecto necesita esa preconcepción para poder funcionar, necesita el conocimiento previo. ¿A qué? Para discernir, discriminar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso, si desaparece el conocimiento, el intelecto se queda sin trabajo. Al quedarse sin trabajo, ¿sí? Esa función del ego desaparece. Y el ego, sin ninguna función, ¿verdad? También desaparece. Sí, Y ego, intelecto, conocimiento, memoria, ¿sí? Ese es el aspecto sutil de la mente. Este es el aspecto material o grueso o grosero de la mente. Y las tendencias es el aspecto causal, es la causa de la aparición de lo sutil y lo grueso. La conciencia está con, más allá de la causa, no es la causa de nada. ¿Sí? uh -huh. Con lo cual, eh, cuando se sumerge el ego en la conciencia y desaparecen los conceptos, porque no hay un alguien o no hay una conciencia de ser, un ser individual, un agente individual, autónomo, etcétera, esa perspectiva relativa de bien y mal en la vida práctica, eh, por ejemplo, con todo lo que ocurre en el mundo, mm, sabes que todo es conciencia, en el día a día adoptas una perspectiva práctica para ir funcionando, pero se es capaz de ver en una situación en la que, digamos, ese evento de iluminación o ese despertar ha tenido lugar, esa diferencia entre correcto, incorrecto, bien y mal de cómo está el mundo, tiene lugar, existe en esa persona, es decir, o lo ve con una perspectiva lejana La de... perspectiva es completamente diferente. Por así decirlo, está consciente de las circunstancias. Ajá. Puede que sean agradables, desagradables, que tengan sentido o no, pero No afecta, ni aceptan ni rechazan, no emite juicio. no emite juicio. No surge siquiera el juicio, no surge. Por supuesto que el sabio está consciente del entorno. Ujú. Por eso el comportamiento del sabio, su comportamiento está basado en el conocimiento de que el entorno es sí mismo. Por lo tanto, no puede tener conflicto con nada, ni siquiera con el conflicto. Y si se preocupa es por el colectivo, no Mm. por él como individuo. Eso puede ser visto como frialdad por parte de un tercero, es decir, ver a un sabio que no toma partido, simplemente es consciente de lo que pasa en el contexto y digamos que se ocupa o preocupa en todo caso por el colectivo, puede ser visto como frialdad, No, eso es parte de como... su destino. Si su destino está en involucrarse, se involucra. Gandhi y Ramana eran sabios. Ramana no se dedicó nunca a a la actividad social. Gandhi Ujú, sí. ujú. En Con lo este cual, sentido, perdón, volvemos a un comentario que hiciste ayer de esa,
espiritualidad nueva era, ese neo-advaita, Sí. que es permisivo en el sentido del comportamiento egoico. ¿Mm? ¿Me sigues? El sabio es Ujú, incapaz, no puede, porque el otro es sí mismo, ¿no? Ama a tu ujú, prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es ti ujú, eres tú mismo. Entonces sabes que lo que le das a alguien te lo das a ti mismo, que lo que le niegas a alguien te lo niegas a ti mismo. ¿Mm? Y en el mismo contexto, me acuerdo de dos casos, de dos devotos de Sai Baba. Eh, Baba le preguntó a una señora, ¿qué pasó con la construcción de la escuela? Me dice, estamos esperando que lleguen los fondos al banco. Me dice, le dijo, no, comienza, ¿ok? Y yo me encargo de que los fondos lleguen al banco. Y a otro le preguntó, ¿y el hospital? ¿Qué pasó con el hospital? No, que estamos pensando, dice, no, no pienses nada, hazlo, yo me encargo de... O sea, todo aquel que realmente se olvida de sí mismo, ¿ok? Si el universo entero conspira, ¿m? El colectivo coopera con lo que es colectivo. El individualismo, así como el individualismo coopera con el individualismo, las ideas se conglomeran, ¿sí? Eso se ve reflejado en los grupos religiosos, espirituales, políticos, económicos, clases sociales, etcétera, 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 ¿sí? Son como burbujas que se van aglomerando, pero es el mismo principio, ¿sí? Y todo eso genera caos y conflicto. ujú, Y todo eso está basado en el ego, en el sentido de individualidad, que promueve una actividad individualista egocentrada, ¿sí? ujú. Para mí o para este grupo, ¿sí? Y los demás que vean cómo hacen. Pero ese sabio o esa persona que piensa en términos colectivos, no es que las cosas se arman o el puzzle se arman porque se piensa en términos de colectividad, es decir, lo que aparece en escena no es una recompensa por haber hecho el bien colectivo, ¿no? No, ¿Verdad? es un movimiento natural. Si yo funciono en términos del colectivo, yo como el colectivo me beneficio, ¿no? O sea, el beneficio es colectivo. Yo no he conocido todavía un sabio que, que piense en sí mismo más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas. Que le interese algo más que lo mínimo o lo necesario para la manutención del cuerpo para continuar esa calidad de actividad, de acción. Con lo cual eso puede ser un buen indicador de lo que comentábamos ayer y tú me has recordado sobre el neoadvaita, es decir, en el fondo, cuando alguien busca su propio beneficio individual con esas sesiones o esos libros o esas charlas o esas historias, es obvio que está pensando en su lucro individual, con lo cual esa persona, digamos, tildada de maestro, de pseudomaestro, o como se le quiera llamar, en el fondo está buscando su bien individual. Eso podría ser una señal de diferencia entre los neo-advaitistas. ¿Acaso esas personas, incluyendo los que tú has mencionado, no cobran una entrada para hablar con... ¿Cierto? ¿Cómo le pones un precio a esto? Ujú. Absurdo. Cuando todos los que realmente hablaron de esto, que sabían de esto, vivían de qué? De la caridad, de lo que iban recogiendo en el camino según se lo iban dando.
aceptaban la ayuda, pero ni siquiera la pedían. El mismo Jiddu Krishnamurti Mm. se colocaba una caja no sé, un recipiente con una ranura y donaciones, listo. Y aparentemente no se llevó nada y antes de morir prácticamente lo había entregado todo. Y creo que murió con lo que tenía puesto y la pluma con la que escribía. Y con el resto prácticamente él consideró que no había mejor trabajo social que la educación real y creo que se hicieron institutos donde se enfatizó, donde este conocimiento era parte del pénsul, donde él mismo interactuaba con los estudiantes, ¿no? Hay una anécdota que me impresionó mucho cuando la escuché en el ashram de Ramana Maharshi, donde venía una comitiva grande y no había comida en el ashram y una de las normas principales del ashram era que a lo que los visitantes llegaban había que darles de comer, hay que ofrecerles alimento y techo. ¿M? Y estaban todos preocupados porque no había, y lo que había era no sé, una pequeña cantidad de arroz. Y Ramana no dijo nada, se paró y se fue a la cocina y empezó a cocinar el arroz. Y los devotos le dijeron, Swami, pero eso ni siquiera alcanza para nosotros. Y él no dijo nada. Y de repente llegó una donación de leche y le puso un poco de leche al arroz. Y luego llegó una donación de azúcar y le puso azúcar al arroz. Y luego llegó una donación de ciertas eh, especias como cardamomo, clavo dulce, canela, y se las fue poniendo al arroz. Y luego llegó una donación de hojas de cambures. Y luego llegó, ahí va llegando así, una donación de idlis, que son una comida en particular en India, que son como unos bollitos de una mezcla de arroz y trigo. Y todas las salsitas, los chutneys, y el sambar y el rasam con que se come eso. Y cuando llegó la comitiva, estaba todo listo para que todo el mundo pudiera comer. Y de postre, comieron el arroz con leche que había preparado Ramán. La señora Ratanlal estaba encargada de la cocina. Ella le cocinaba baba durante muchísimos años, más de 40 años lo hizo. Y se encargaba de la cocina en un ashram que quedaba en el norte de India, en la zona de veraneo de India, que son las montañas del norte, Uti, por ahí arriba, Kodaikanal. Y se había acabado la comida y llegó una comitiva de no sé cuántas mil personas a visitarlo. Y la señora Ratanlal decía, no hay comida. ¿Ok? Y ahí estaba el profesor Anil Kumar, que era el traductor en esa época, y fue a hablar con Baba. Le dijo, Swami, no hay comida. Señor Ratanal dice, no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Y Baba dijo, no puede ser, no puede ser, eso no puede ser. Y mandó de regreso a Anil Kumar a hablar con la señora Ratanal y cuando abrieron las alacenas, estaba lleno de comida. Y nosotros lo vivimos, o sea, la ventaja de, claro, ser un señor muy particular, pero nosotros vivimos eso prácticamente día a día, ¿ok? Que pudimos de forma tangible, palpable reconocer,
Sí, de que hay un poder superior, de que no falta nada. Asombroso. Le tengo compañía, Una, gente que yo conozco que va a decir, no te vayas, quédate un tiempo más. Y le decía, pero es que no tengo más, no tengo más dinero. No, Sammy, no tengo visa. Y cuando llegaba al cuarto, la visa estaba estampada en el pasaporte. Ah, eso eran cualquier cantidad de cosas que sucedían a diario. Entonces, ajá, eso es lo que simbólicamente representa tu propia realidad, sí, con un nombre y una forma. Si pareciera que estuviera materializado con nombre y forma. Y me dice, yo soy tuyo, ¿qué más quieres? ¿Por qué te preocupas si yo estoy aquí? El ego es el que se aferra a a su conocimiento limitado, ¿ok? Sus capacidades limitadas para resolver mm, no solamente sus problemas, sino los del mundo también. mm. Bueno, seguramente lo que vivisteis es es como una prueba, una prueba no, es, es el ver ese poder superior o ese hacerse cuando se necesita. Al que Lo- eventualmente te reconoce como tu propio ser, mm, lo que uno realmente es. Nos decían, si corres detrás de la sombra corre delante de ti. Decía, qué mm. tontos son ustedes cuando tratan de dar un salto para caerle encima y aplastar la cabeza de la sombra. Sí, dense la vuelta. Sí, miren hacia la luz que proyecta la sombra. Y a donde ustedes vayan, la sombra corre detrás de ustedes, al revés. Y la sombra es el mundo. Había un ministro que trabajaba en la corte de un rey y era un erudito, especialmente en materias espirituales, lo que llaman un pandit. Mm, sabía. Y un día el rey le preguntó algo al ministro y el ministro respondió y el rey le refutó y no pudo decir nada porque está en la corte, es el rey, pero por dentro estaba hirviendo. Y de regreso a su casa y cómo se le ocurre, yo que soy, yo sé lo que yo sé, yo sé, yo sé. Y cuando llegó a su casa estaba, bueno, peor todavía. Y la esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Y le cuenta. ¿Sabes? Y le dice, bueno, pero ¿por qué no renuncias? Estúpida mujer, ¿cómo se te ocurre? Sí, no es que nosotros... No, le pregunta, ¿pero qué fue lo que te preguntó el rey? Esto y esto y esto. ¿Y qué fue lo que le contestaste? Esto y esto. Dice, por supuesto que estás equivocado.
Estúpida mujer, ¿qué sabes tú? Que solamente lo que sabes es limpiar, lavar y cocinar. Y dice, bueno, ok, está bien, está bien. Estás tan molesto como el rey, ¿por qué no renuncias, pues? Estás loca, tú no ves que dependemos del rey. Y la mujer le dice, si tú te crees que eres un erudito, ¿dependes tú del rey realmente o dependes de un poder superior? Y eso le cayó como a ver quién era el sabio, él o la mujer, que era solamente que lo que sabía, se supone que solo lo que sabía era cocinar, lavar y limpiar. El sabio dijo, bueno, yo quiero saber cuál es la verdad. Y se sentó en el suelo y no fue a trabajar, se sentó a meditar. Y dijo, de aquí no me levanto hasta que yo no sepa cuál es la verdad. El rey, pasaron los días y, sí, ¿por qué el ministro no viene? Y mandó una comitiva a su casa, sí, a ver qué era lo que pasaba con el rey. La comitiva llegó, el rey ni se inmutó, el ministro ni se inmutó, se quedó sentado en el suelo y ni siquiera abrió los ojos. Le preguntaban al esposo, ¿qué es lo que está haciendo? Y eso no sé. Se sentó y dijo que no abría los ojos hasta que no descubriera cuál era la verdad, su verdadero ser, de quién él dependía realmente. Y esa comitiva le pasó el mensaje al rey. El rey quedó muy impresionado con la actitud del ministro. Y todos los días enviaba gente a su casa a ver qué era lo que les hacía falta y el rey mismo suministraba todo para que él pudiera continuar con su búsqueda. No sé si me explico. Todo lo que yo diga aquí es por experiencia directa. Si yo no sé algo, digo no sé. Especialmente cuando me preguntan acerca de cosas personales, familiares, yo no sé qué hacer con eso. Es algo, primero la pregunta es personal, de si es posible, si voltearla y ponerla de forma impersonal y una respuesta de esa forma, bien, pero el resto es muy raro que yo me involucre en la vida personal, pues ha habido casos, pero muy raro. En la India también en los satsangs se le hacían preguntas de ese tipo personal a, a los sabios con los que tú estuviste. Hay unos, Llegaban a... hay unos que sí y otros que no, hay unos que se involucran y otros que no. No, pero es previo. Es decir, si la gente formulaba preguntas o formulaba peticiones o formulaba escenarios para que el sabio resolviera o le diera sugerencias. Sí, una de las cosas que algunos devotos de Ramana decían, nosotros veníamos acá para que Ramana disolviera nuestros problemas y al llegar acá nos resolvía a nosotros y se acababan todos los problemas. ¿Mm? Ujú. Mucha gente llegaba en la misma atmósfera, era como que si todos simplemente se disolvía, se diluía, ¿sí? Se derretía, quedaba reducido a cenizas. Aunque yo pasé mucho tiempo con Baba y con Señor Ratandal, había algo con Ramán y con el Ashram y todo que es muy particular. A lo que yo crucé la puerta, yo sentí que estaba entrando en la casa de mi abuelita. Y esa abuelita que te quiere más que tu mamá y tú quieres más que tu mamá. Sí, como que estoy entrando en el patio de mi casa. Era algo, una sensación familiar. ¿No?
Y la primera pérdida de conciencia de cuerpo sucedió ahí, delante de la estatua de Ramana. Y una de las cosas que donde mi mente entra en estado de shock y ahí colapsó, la estatua estaba viva, ¿sí? Respiraba. Y yo me movía por un lado y para el otro. Y la mirada me seguía. Ahí dije, no, hasta aquí llego yo. ¡Pum! Hasta ahí llegó la mente, ¿sí? Cualquiera dirá, bueno, este está loco, lo imaginó él, su propio. Yo te lo vendo como lo compré y hagan con eso lo que quieran. ¿Sí? Y ahí empezó, sí, esa, esa pérdida de identificación con el cuerpo. Bajo la mano, porque creo que hay alguna persona que quiere participar. Ok. Gracias, César. Bueno.